Bueno, hola nuevamente. En esta parte vamos a hablar de lo que son las actividades que llevaríamos a cabo para enfrentar la problemática que mencionamos en el video anterior. Y el nombre de este proyecto es una práctica alternativa. La problemática priorizada en este caso es la disminución del rendimiento del cultivo de maíz en los lotes agrícolas cercanos al arroyo. El objetivo principal para revertir este problema sería mejorar la estructura del suelo, favoreciendo la infiltración de agua y evitar el escurrimiento superficial en el plazo de 2 a 3 años en el establecimiento de la familia Francisconi. Los indicadores verificables que permiten saber si este proyecto que estamos llevando a cabo se están cumpliendo son el rendimiento, que son en kilogramos por hectárea, la profundidad del horizonte textural, para comparar si se produjo una pérdida de suelo o no, y la densidad aparente en kilogramos por metros cúbicos. Bueno, a partir de esto se llegaron a varias soluciones, tanto soluciones que el productor ya realizaba, como podían ser la utilización de la labranza vertical, escarificador para mantener la cobertura, favoreciendo la infiltración. Después la utilización de las terrazas para disminuir la velocidad de escurrimiento y mantenimiento de los canales. Por otra parte, nosotros llegamos a otras soluciones pensándolas y llegamos a decir que se podía realizar una profundización y ensanche del canal para no tener desborde en periodo de exceso hídrico e incorporar cultivo de cobertura, en preferencia gramíneas. Esta última solución fue la priorizada para hacer el proyecto final. Bueno, la actividad propuesta para comenzar el proyecto es realizar el perfil cultural previo a la implantación del cultivo de cobertura. Bueno, se realizarán tantos pozos de observación como áreas homogéneas haya, con ayuda de una pala de punta, y hasta la profundidad de las raíces e implementos de labranza. La finalidad es observar las características del suelo como los horizontes, sea el color y la profundidad, además la profundización radicular, ya sea la dirección de crecimiento y las contorsiones que presentan, ya que nuestro suelo se caracteriza por presentar un horizonte bitextural. Además podemos observar el tipo de estructura, la porosidad total del suelo, como los macroporos formados por grietas y galerías producidas por la mesofauna y macrofauna, y microporos. A su vez también se pueden observar impedancias edáficas como pisos y costras, evaluando la profundidad, el espesor, el grado de compactación y cómo afectan al desarrollo de estas raíces presentes. A su vez vamos a observar la superficie del suelo, vamos a evaluar la distribución horizontal, el tipo y el porcentaje de cobertura de suelo a través de la recta transecta, en donde se utiliza una soga de 10 metros de largo con 100 líneas equidistantes marcadas a 10 centímetros. Esta se va a tirar al azar de forma transversal a la línea de siembra y luego se cuenta cada línea que tiene cobertura. Y finalmente se van a sumar las líneas para obtener el porcentaje de cobertura total. Lo que nos interesa a nosotros es tener mayor cobertura, ya que va a amortiguar el impacto de la gota de lluvia, evitando la ruptura de agregados, y de esta forma se va a disminuir la erosión del suelo y vamos a mejorar la estructura del suelo y la infiltración del agua. Bueno, dichas mediciones nos sirven para luego comparar los resultados con otro perfil cultural realizado al final del cultivo de cobertura y saber que el objetivo que propusimos se va a ir cumpliendo. Y bueno, como mencionaba Marisol recientemente, lo que queremos es cubrir rápidamente la superficie. Entonces lo que recomendamos al productor es utilizar el cultivo de vicia villosa justamente, porque presenta un crecimiento más rastrero que otro tipo de vicia, por ejemplo vicia sativa, y la misma cubre más rápido lo que es la parte superficial del suelo. De esta manera, al cubrir rápidamente lo que es la parte de la superficie, no deja llegar la luz a lo que es las partes inferiores
y por lo tanto se ve perjudicado el crecimiento de las malezas, porque justamente se le está restringiendo una parte de lo que necesitaría para su crecimiento, que en este caso sería la luz, temperatura, etc. A su misma vez la planta ejerce un efecto, una relación interespecífica de mensalismo, que es justamente una especie se ve beneficiada y otra perjudicada. Por lo tanto, para todas estas condiciones se eligió la variedad de Vicia villosa Cazú y INTA, la cual aporta aproximadamente 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea, favoreciendo de esta manera el cultivo sucesor, que en este caso sería maíz. Bien, para que el cultivo de cobertura sea eficiente, tiene que tener una buena cantidad y calidad de cobertura al finalizar, en donde este tiene que tener una buena disposición de nutrientes. Para que esto suceda, se realiza previamente, antes de la siembra, un muestreo, en donde se ve la oferta de nutrientes que tenemos, y luego se lo compara con los requerimientos que necesita la vid. Esto se hace para luego incorporarlo en la hora de que se siembra. Para el muestreo del suelo, se hace en forma de zigzag, en distintas partes del lote, para tener una homogeneización de este, en donde se utiliza un barreno, en el cual la profundidad de la muestra es de 20 centímetros, sin mezclar horizontes. Esto se hace a esta muestra en la parte de mayor radicular. La muestra se hace a esta profundidad debido a que se encuentra en la mayor parte radicular. Una vez que tomamos cada una de las muestras, o que vamos tomando la muestra, se las junta dentro de una bolsa y se anota la ubicación de donde fue tomada la muestra y el número del lote. La vicia fija nitrógeno atmosférico por ser una leguminosa. Por lo tanto, no necesitamos insumos de fertilizantes nitrogenados. Pero sí se puede poner fertilizantes fosforados como arrancadores. Lo que permite esto es que la germinación sea más rápida y desarrolle la parte radical un porcentaje más acelerado y un crecimiento más rápido. Lo que nos ayuda a esto a la competencia con las malezas. Con respecto a la fertilización, se hace en línea, ya que el productor cuenta con la sembradora para poder hacerlo. El aporte de fósforo depende de la muestra que obtengamos, pero normalmente se le echa entre 150 kilogramos a la hectárea de superfosfato simple, debido a que en el suelo del lote las partes por millón de fósforo varían entre un 10 a 20 partes por millón. Esto se debe al uso del lote y cómo fue fertilizado. Bien, cuando vamos a sembrar, debemos realizar previamente la inoculación de las semillas con cepas de rizobio específicas, que las mismas nos van a servir para competir con el suelo y aquellas poblaciones de bacterias naturalizadas. Además, tenemos que tener en cuenta la profundidad a la cual vamos a sembrar nuestras semillas de vicia, que oscilan entre los 3 a los 5 centímetros. En el caso de que sea una mayor profundidad, vamos a tener, o vamos a correr el riesgo de que estas semillas no puedan emerger. Y en el caso de que se siembran en superficie, podemos tener, corremos el riesgo de que algunas aves puedan devorar nuestras semillas, como así también que sufran el problema de regarse el suelo y además perder el poder germinativo debido a los factores climáticos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de la siembra es la fecha en la cual la vamos a realizar, ya que está determinada a partir del cultivo antecesor, que en nuestro caso vamos a tener como cultivo antecesor la soja. Además, también tenemos que tener en cuenta las condiciones climáticas, que es de suma importancia conocer la distribución de las precipitaciones, y en base a eso elegir la fecha óptima para poder realizarla, la cual nosotros aconsejamos que sea en marzo, para tener una buena cobertura durante ese periodo, que es cuando mayores lluvias caen. Bueno, respecto a la supresión del cultivo de cobertura,
El número de días de crecimiento del cultivo determinará la producción de materia seca producida, bueno, y en sí el agua consumida. Por estos motivos, resulta crucial definir correctamente el momento de la supresión del cultivo de cobertura. Para el caso de la zona, y debido más que nada a este año tan particular, con escasas precipitaciones, o en sí decirlo, una sequía prolongada, tuvimos déficits hídricos. Por lo tanto, el productor debería restringir el crecimiento antes de que empiece el proceso de floración o el fin del encañado, siendo el momento donde comienza un aumento importante del consumo de agua. No obstante, en zonas con excesos hídricos o un año normal, donde la recarga por precipitación tiene una muy alta probabilidad, el secado final puede retrasarse un poco. Igualmente, se debe tener en cuenta el cultivo sucesor. Es por esto que el momento de supresión se debería realizar a fin de agosto o principio de septiembre, ya que el cultivo sucesor va a ser el maíz, el cual se implanta a los 20 días al mes de septiembre aproximadamente. Se utilizará la supresión química, está la química mecánica, pero se utilizará la supresión química debido a que el productor no cuenta con los rolos adecuados para la supresión del cultivo, pero sí cuenta con un pulverizador, como el visto en la imagen. Al utilizar la supresión química, se puede elegir el momento de supresión y optimiza tiempo, debido a que se pueden realizar gran cantidad de hectáreas por hora. La mezcla la que se utiliza es de glifosato premium más dicamba, más una dosis de 2 litros por hectárea y 100 centímetros cúbicos por hectárea, respectivamente de cada uno. Se presenta como la mejor opción para la interrupción del ciclo de la vicia previo a la siembra del maíz. Bien, por último llegamos a la evaluación del impacto del cultivo de cobertura. Existen tres métodos como para poder evaluar el impacto del cultivo de cobertura. El primero va a ser el aporte de la cobertura que nos otorga la vicia a través del método de la recta transecta, ya explicado por mi compañera Marisol. Esto es de suma importancia que quede bastante cobertura en el suelo, ya que el mayor aporte de carbono y nitrógeno proviene de los cultivos, y además favorece notablemente y mejora muchísimo la estructura del suelo, de manera que forma agregados, los cuales poseen carga que es de suma importancia para, por ejemplo, retener el agua en el horizonte. Otro método es el método de los clavos, o el método de las estacas, en el cual se colocan estacas en el suelo, en distintas posiciones del terreno. Unas estacas de aproximadamente 30 centímetros se entierran y se marca en la estaca la superficie del suelo. Después de cada evento erosivo, lo que se hace es ir a medir o ir a ver dónde se encuentra el horizonte superficial respecto a la marca que le hicimos a la estaca. Si el horizonte superficial se encuentra por debajo de la marca de donde le hicimos la estaca, medimos cuántos centímetros hay desde el horizonte superficial hacia la marca que tiene la estaca, y depende los centímetros que nos da, la erosión se puede clasificar en ligera, moderada, severa o grave. La erosión es severa cuando los centímetros son menores a 5, lo cual se puede clasificar como ligera, y se otorga una pérdida prácticamente del 25% de la superficie. Ahora, la erosión es moderada cuando la pérdida es entre 5 y 10 centímetros, ya que la pérdida es de 25 a 50% de la superficie. Se clasifica la erosión como severa cuando la pérdida, cuando marcamos entre la superficie del horizonte y la marca en el clavo, es de más del 10 centímetros, ya que se pierde el 50%, y ya cuando es más del 20 centímetros de lo que encontramos, se clasifica como erosión grave. El otro método es el método de la medición del horizonte biotextural, ya que en nuestra zona
predominan suelos argiduales típicos o argiduales vérticos, en los cuales el horizonte BT podemos tomarlo como medida, ya que es inamovible, se mueve muy poco en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pozo, medimos de la superficie del suelo hasta donde empieza el horizonte BT, antes de implantar el cultivo de cobertura, y luego de implantar el cultivo de cobertura y luego de cada evento erosivo, marcamos y medimos. Y hacemos el mismo cálculo que con el método de los clavos. Muchas gracias.